Bienvenidos al episodio número 7 del podcast Lost in the Woods, en el cual vamos a hablar sobre un tema un poco controversial en estas épocas que corren. Y este tema es el AI, la inteligencia artificial. Efectivamente. Vamos a explorar un poco los avances que han habido en AI, dar nuestra opinión y también hablar sobre los riesgos que esto conlleva, esta tecnología conlleva. Y también vamos a hablar sobre el tema de la conciencia y el AI. Y ahí abrimos debate sin caernos a golpes. Intentamos y a ver qué tal sale. Vamos a intentarlo. También hablamos de los beneficios, ¿no?, que tiene. Exacto. No todo es malo, no todo es malo. Entonces, empezando con qué es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se definiría la inteligencia artificial? La definición de la RAE es disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Interesante. Hay otra definición que dice, se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por sistemas informáticos, mediante algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender de datos, adaptarse a nuevas situaciones y realizar acciones con un grado de autonomía. No, hablemos un poco de los avances que hay ahora mismo en AI y ejemplos que se están utilizando y cómo esto puede favorecer al final a la raza humana, ¿no? Yo puedo empezar diciendo que hay algo que a mí me impactó mucho, que esto también entra un poco hablando de los riesgos, pero puede ser un avance, ¿no? Se ha hecho una simulación del sueño, lo explico. Han hecho con el AI, han hecho un montón de análisis de escáneres cerebrales mientras las personas, los sujetos, veían imágenes. Y el AI ha hecho una grabación de cómo el cerebro actúa, ¿no? Como que se activa, que partes del cerebro se activan, y ha hecho un mapeado al final con cientos y cientos y cientos de modelos de personas viendo las imágenes. Sí. El resultado de esto es que si pones al AI y lo conectas, ¿no?, con el cerebro humano a través de los patches o como se llame, y luego le dices a la persona, piensa en una imagen, el AI, basado en los patrones del cerebro, sí, te genera una imagen similar. No igual, no exactamente igual, pero una imagen similar hasta el punto de si tú te estás imaginando un mar, sí, con un barco, va a salir la imagen del mar con un barco. Esto a mí me parece una locura, porque esto significa que el AI te puede leer los pensamientos. O sea, podría no leer los pensamientos para nada, pero podría poner en imágenes tus pensamientos o sueños. Esto para mí es un avance brutal, ¿no? Imagínate a alguien que sea como Stephen Hawking. No, Stephen Hawking al final podía hablar, pero alguien que no pueda hablar, ¿no? Y simplemente se comunique por imágenes. Tú también tienes la capacidad a través de AI de comunicarte con esa persona. Esto es uno de los avances que he visto yo. Luego hay otros ejemplos que son un poco más aterradores, que esto sí que también puedo decir. Pero, ¿qué más avances hay que sepamos? Bueno, yo creo que se aplica todo un poco, ¿no? O sea, ahora mismo en los días que corren la aplicación es infinita. Claro, están en desarrollo diferentes cosas going on, pero desde los chatbots, asistentes virtuales, con todos estos modelos de lenguaje, aplicaciones en medicina. O sea, es mucho más efectivo que muchos médicos en detectar un cáncer. Bueno, porque al final es muy bueno detectando patrones, ¿no? Que es justo lo que hizo cuando tú dices lo del sueño, ¿no? Él está detectando patrones en el cerebro y lo interpreta mucho mejor que nosotros, ¿no? Porque tiene una capacidad mucho más amplia. Pero se está aplicando a finanzas, a detección de fraudes, análisis de riesgo, en educación, traducciones a tiempo real, de procesamiento, en ciencia también, porque se utiliza para hacer análisis de datos masivos, Big Data, bla, bla, bla. También tiene aplicaciones en seguridad y vigilancia, y la que menos me gusta a mí particularmente, que es arte y creatividad. Cierto que ahora ha habido un artista muy famoso que se quejaba porque le han hecho una canción por AI y se hizo viral. Millones y millones de personas escucharon la canción y no era su canción, era AI. Sí, lo pasó hace poco con una de los Beatles también. O sea, una canción que ellos tenían grabada en muy baja calidad y lo pasaron por un proceso de AI que reconstruyó todo y acabó la canción.
Tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? También la gente esta de Hollywood, los actores de Hollywood que se están quejando porque ahora en el futuro, o sea, tú simplemente ya con tu imagen, ellos no van a necesitar, o sea, las cinematográficas no van a necesitar los actores, pueden generarlo artificialmente. Cómo actúa una persona, todo, la voz, todo. Esto se habló en Black Mirror, ¿no? Nunca vieron ese capítulo de Black Mirror. Pero creo que Netflix ya tiene alguna cláusula al respecto. ¿De evitarlo o aceptarlo? No, para Netflix es muy beneficioso poder mapear a un actor, por ejemplo, para usarlo a posteriori. Hay algunos actores que ya han firmado, de hecho, ¿no? Claro, igual tiene sentido para algún actor que se retira, ¿no? Pero también y la implicación de que luego apliquen su cara y su voz y su interpretación basada en los datos previos para hacer algo que él no tiene ningún control. Sí. Es un poco scary. Da miedo. Al igual que como cualquier tecnología, cuando salió el internet, la gente estaba hablando de esto va a ser la entrada al apocalipsis del planeta, ¿no? La gente estaba muy asustada con cómo podría llegar a afectar el internet al ser humano, ¿no? Yo creo que estamos entre la misma situación. Es una nueva tecnología que está simplemente en pañales y ya tiene una capacidad brutal, ¿no? Para ejecutar y ayudar a todas las acciones que ejecutamos día a día. Yo, por ejemplo, yo lo admito también en el trabajo, si tengo que ayudar, si tengo que crear un script, por ejemplo, y no tengo ni idea de programación. Yo, de hecho, no tengo mucha idea de programación. Pero me puede ayudar a crear un script para ejecutar sácame un PDF de este archivo XML y ya está. Y con esto me ayuda día a día en el trabajo. Sí, ¿no? Y te hace un HTML con un input y listo. Y te escribe al menos el grueso y luego los programadores lo retocan, ¿no? Otro ejemplo, un compañero de trabajo que trabaja en el departamento de educación. Ellos dan trainings de software también. Lo que ha hecho es, le puso el input a un GPT. Le puso el input de toda la información de datos de documentación oficial que hay en la empresa sobre un software específico. Y dijo, quiero que me lo resumas, me hagas los patrones, bla, 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 y me saques el output. Y lo tiene. Y le saca el output. No solo eso, sino que dijo, quiero que me crees, o sea, creó un bot. No fue con GPT, con otra... ¿Qué es un bot? Un bot es como un asistente, digámoslo así. Es como un mini AI, en el cual tú, basado en un input de información, pues puedes hacer una pregunta. Cuando estamos hablando de troubleshooting, O sea, tú dices un chatbot. Un chatbot, correcto, sí, un chatbot. Especifiquemos. Cuando estás hablando de solucionar un problema, ¿no? Que digamos que hay un problema de software que se relaciona con un apartado en concreto, ¿no? Sí. Tú tienes ese input de información. Lo que hace el chatbot es agarrar ese input de información y te da la respuesta cuando tú la preguntas. Oye, tengo este problema. Mira, esto va relacionado con ¿Cómo lo esto. resuelvo? Exacto. Sí, o preguntas básicas. Al menos en mi trabajo, lo que puedes preguntarle ahora mismo y que ya está integrando ChatGPT es un número de serie. Dame un número de serie para X producto, por ejemplo. Y luego te lo da. O le pones un error de sistema, X, y te hace un desglose basándose en la base de datos previa de todos los casos que se han gestionado X. Sí. Te da un input básico de lo que cree. Ahora, y probablemente tenga un rate de acierto mayor que una persona a largo plazo. No ahora mismo, pero a largo plazo es muy probable. Claro, eso tiene muchos beneficios, porque si hay alguien que tiene que hacer un training, empiezas a trabajar haciendo de troubleshooting o de ingeniero de soporte, tarda un tiempo, hay una curva de aprendizaje que el chatbot ya lo ejecuta de inmediato, no tiene que esperar nada, no cuesta nada. La información está ahí, simplemente hace el output de información. Esos son algunos beneficios. No sé si se nos ocurre algo más. El Tesla, por ejemplo. Sí, exacto. Conducción autónoma. Sí, justamente estaba escuchando un podcast en el que hablaba Elon Musk y comentaba que Tesla tiene uno de los AI muy avanzados, ¿no? Y también uno de los más eficientes en cuanto a autonomía eléctrica, en cuanto a consumo eléctrico. Porque tienen que tener mucho output en un límite de vatios al final. De batería. Sí. Entonces hablaba de que en el Tesla, en el coche, sin haberle programado nada, empezaron a analizar
el propio AI empezó a analizar los vídeos, ¿no? Y las grabaciones que tenía y todos los incidentes que han habido y logró interpretar las señales de tráfico sin que nadie le dijera nada. O sea, básicamente aprendió a cómo leer las señales de tráfico basado en los inputs de vídeo que tenía. Sí. Estas son cosas que, bueno, son ayudas para el futuro. En ese ejemplo, yo creo que el siguiente paso para ayudar al ser humano a transportarse sería coches autónomos. Sí, ¿no? Taxi Y autónomo. mucho más efectivo, sabría qué tráfico tiene delante, qué detrás, qué ruta tomar, Sí. qué velocidad aplicar, ¿no? Exacto. Creo que estamos un poco en los primeros pasos. En San Francisco, por ejemplo, estaban haciendo los testings de los coches autómatas, que eran taxis, que tienen como una estructura arriba, ¿no? Con las cámaras, etcétera, Todos y los sensores. Y básicamente tú pones con la app, quiero ir a tal, te llega el taxi y tú entras y te lleva. No hay nadie conduciendo. Bueno, algunos Pero- se estrellan, ¿no? Aún. Claro, estamos en los primeros en las primeras etapas, porque todavía hay accidentes. Todavía no está 100% refinado. Necesita más inputs. No es que la gente no se estrelle tampoco, o sea, También es verdad. con que baje el rate de estrello ya es suficiente. Exacto. Pero sí que es verdad que la capacidad de inteligencia que tiene un AI, un chat GPT, por ejemplo, va muy por encima del cerebro humano en cuanto a la velocidad de procesado. O sea, y lo que dicen es que mientras más pasa el tiempo, todos los inputs que tiene y el output del tiempo que tiene para responder, al final va a ser como si el AI estuviera hablando con el ser humano, como si fuera el ser humano un árbol, de lo lento que vamos nosotros en procesar la información y sacar el output y responder, etc. Bueno, pero al final hay que remarcar que es en tareas específicas, ¿no? Creo que sí que estudiando un poco de esto, al final es verdad que el cerebro humano tiene una capacidad de asimilar muchas cosas y al final ejecutarlas, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras la inteligencia artificial de Tesla, te va a conducir muy bien del punto A al B, pero tú conduces del punto A al B, te bajas, trabajas, luego paras, cocinas. O sea, si tuvieses que integrar todo eso en una, eso todavía no existe, ¿no? Claro, eso sería el gol, un Alfred en tu casa que te cocine, que limpie, que tenga conversaciones filosóficas contigo en la noche, que haga la cama y que encima le digas, oye, ¿qué clima va a ser y qué humedad nominal hay para las 7:30? ¿Qué debería ponerme? Y sepa lo que tienes en el armario y te diga, pues deberías ponerte tal chaqueta. Ese es el futuro. Este parece ser el futuro, sí. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuál es el papel del ser humano entonces en ese momento? Según ustedes, ¿no? Yo los veo muy entusiastas de esta tecnología fantástica, que lo es, ¿no? No es algo nuevo, lleva 80 años desarrollándose con toneladas de líneas de código, ¿no? Millones y millones de líneas de código. Va a hacer operaciones mucho más rápidas que el ser humano. Entonces, ¿cuál es el papel del ser humano en ese momento? Porque hablamos de muchos trabajos de muchas personas dependen de que la persona esté allí haciendo algo, pero si lo puede hacer el algoritmo, va a reemplazar a la persona y no hay un motivo económico por el cual no lo reemplazaría, ¿no? Porque ya que simplemente es mucho más económico, ¿no? Pero ya está lo pasando. que decíamos de los actores o la atención por teléfono, por ejemplo, va a hacer una pregunta por teléfono, me va a contestar. Sí, este tema nos entra dentro de los riesgos, ¿no? Al final, la implicación de que se suplan todas las acciones que ejecuta el ser humano. No, la pregunta que yo hacía es si realmente puede suplirlo todo. Empiezo por ahí. No, o sea, no deja de ser una herramienta como fue el Internet en su día. Ahora, si tú trabajas en una fábrica haciendo un trabajo repetitivo que haces cada día X cantidad, tu trabajo está en grave peligro. Está en peligro. Si depende de que tú revises una base de datos para dar una respuesta, evidentemente, porque lo va a hacer mucho más rápido. Puede copiar la voz de cualquier persona, así que yo puedo hacer que parezca que está contestando a una persona. Ya, pero entonces, ¿cuál es el bueno, hablamos de riesgos, ¿no? Riesgos con esta tecnología. Y ¿cuál es el papel del ser humano entonces en un mundo donde esta tecnología está, digamos, bien madura, ¿no? Bien desarrollada
y el sistema económico la ha asimilado, que ya lo está haciendo, en su máxima expresión, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una serie de riesgos importantes, bueno, antes de entrar en el tema de cuál es el papel del ser humano, pero... Sí, podemos explicar algunos riesgos, ¿no? Tenemos de que es el cambio del paradigma en el cual el ser humano ya no es útil. Este es uno de los primeros riesgos, ¿no? En el futuro cada vez el ser humano va a ser menos útil. Bueno, no, a ver, toda la parte creativa y de desarrollo, ese tipo de cosas, la inteligencia artificial todavía no es capaz de igualar a un cerebro humano. ¿No lo es? No. No, claro, a día de hoy... Tiene una capacidad al final computacional de ejecutar tareas basándose en datos previos que recibe de una base de datos. Cabe remarcar, por eso, que estamos hablando al día de hoy y luego lo que pensamos que será el futuro, ¿no? Y estamos hablando de tiempo de desarrollo del AI. O sea, lo que vemos ahora no va a ser para nada lo que vemos en 2-3 años, creo yo. Hay gente diciendo, sí, que en 6 años va a ser abismal. Porque esto sí que es verdad, la curva computacional es exponencial y no hay manera de pararla. Entonces realmente el límite, ¿dónde está el límite de la inteligencia artificial? No lo sabemos. Esa es la realidad, ahora mismo, ¿no? Otros riesgos, un ejemplo que vi yo, que me pareció alucinante, era que el AI le preguntaron cómo localizar a una persona. O sea, es muy bueno para localizar a una persona en un espacio físico. Y le preguntaron, vale, sin tener cámaras, ¿cómo puedes localizar a la persona? No fue así, ¿no? Pero el resultado es que el AI es capaz de, a través de las ondas del Wi-Fi, del Internet, del router de casa, que básicamente las ondas van por el espacio y chocan, ¿no?, con los objetos, y a través del tiempo se puede analizar qué objeto hay allí, ¿no? Yeah. Incluso el grosor del objeto, etc. Y eso indica que a tiempo real, mientras el Wi-Fi está encendido, tú puedes localizar a una persona en un espacio a través de las ondas. Ya. Yeah. Como Misión Imposible o algo así. Sí, o sea, si no hace falta tener una cámara, ni simplemente eres capaz de ver a través del AI, eres capaz de ver a través de las paredes. Sí. Sí, eso me parece a mí puede ser algo muy útil si estás trabajando en espionaje o necesitas, no sé. Solo útil para ellos. Sí, solo es para eso, pero puede ser un riesgo de la privacidad del ser humano. Es a gran escala, ¿no? No solo a nivel de que te mapeen en tu casa, como dices tú, sino que una inteligencia artificial puede tener un profile o un perfil tuyo basándose en tu actividad de compra, tu presencia online, etcétera. Casi que podría llegar a un punto de... Como Minority Report. ¿Se acuerdan de Minority Report? Que era una película donde básicamente había una unidad de precrimen. O sea, que yo estadísticamente, con la información que recibo, calculo que, por ejemplo, tú vas a cometer un asesinato y hay un 94% de probabilidad, entonces te arresto antes de que mates a alguien. Pero claro, esto con el análisis de Big Data y tal, en algún punto puede ser que sea posible. Ahí está el debate ético. Realmente, si ponemos recognición de cara en todas partes, ¿no?, y los anuncios se te adaptan a medida que vas caminando por el metro, por ejemplo, está violentando gravemente tu privacidad, ¿no? Si lo piensas. Es una locura, es verdad. Sí, sí. Ahora mismo, a día de hoy, ya tienen toda esa información de cómo son tus hábitos de compra, cómo te mueves en Internet, qué es lo que sueles mirar, y ya los algoritmos se adaptan a eso. Pero claro, lo estamos hablando de que pasa al nivel físico, ¿no? Y a tu día a día. Bueno, ya empieza a pasar en China. Es uno de los mejores ejemplos ahora mismo, ¿no? China tiene todo el sistema de cámaras y de videovigilancia, en el cual ven la persona, ven sus datos, ¿no? Y creo haber visto también en un reporte, en una noticia, de que lo estaban implementando en las escuelas para los niños, para calcular la atención de los niños. Sí, o sea, se da cuenta, la inteligencia artificial que tienen activa, se da cuenta si te pasaste el semáforo en rojo y te cobra automáticamente. Ahí te cobra automáticamente, sí, sí. O sea, no hay nadie vigilándolo, y eso, en mi opinión personal, sí es una violación de la privacidad. Bueno, hay un riesgo muy grande en lo que entendemos con el sistema político, la democracia, el sistema y la programación de toda la humanidad, la programación mental. O sea, nunca había habido la capacidad de programar a tanta gente de una manera tan eficiente y de producir noticias falsas de todo tipo, opiniones falsas. Hace poco apareció en España el rey hablando
sobre Cataluña con la voz del rey, la imagen del rey, diciendo algo que él no dijo. Entonces yo puedo generar imágenes, puedo copiar la voz de alguien en segundos y hacerle decir algo que no ha dicho y por lo tanto desinformar generalmente a toda la población, lo cual puede producir grandes conflictos sociales. Si ya la democracia está en cuestionamiento porque la opinión pública está muy, pero muy manipulada, ahora la herramienta para manipularla tiene una capacidad infinita. Si a eso incluimos la parte de, como dice Harari, la parte del biofeedback, o sea que mis señales físicas, ¿no? Mi pulso, mis pupilas, etcétera, pueden estar siendo monitorizadas o yo mismo por el reloj que tengo o por la computadora que tengo, el ordenador que tengo. Puede saber incluso qué emociones tengo yo cuando veo algo, si estoy viendo una película o un anuncio, y de manera que la capacidad de manipular a toda la población es inaudita en la historia de la humanidad. O sea, yo realmente puedo llevar a la masa a donde exactamente yo quiera llevarla. Y entre eso y la sustitución del trabajo de tanta gente, digamos, hay un peligro global, lo que está diciendo Harari, o sea, el peligro incluso de acabar con la civilización. Yo puedo generar una guerra nuclear, puedo generar conflictos a gran escala, simplemente falseando la información por todas partes, ¿no? Y esa intención está en el ser humano. Sí. Cuando hablamos de la programación humana, ahora la capacidad de programar al ser humano para que manipularlo a donde yo quiera llevarlo y venderle lo que quiera venderle, porque esa es la otra. Económicamente te puedo llegar a venderte cualquier cosa de una manera que nunca antes podía hacerlo. La persona no tiene la información de lo que ha dicho y ha hecho, lo que está allí guardado, sí. O sea, todo lo que has dicho, has hecho, has visto, ¿vale? Puede anticipar tus preferencias, con quién deberías casarte, qué deberías comprar, qué deberías hacer y qué vas a hacer en tu vida, cuál es la profesión que deberías llevar, porque tiene mucha información sobre ti. Sí. Sí que es verdad que al final sería el propio ser humano usando esta herramienta de una manera mucho más eficiente, pero el resultado va a ser el mismo de lo que ha pasado durante todos estos años, ¿no? Es algo intrínseco en el ser humano, diría. Pero con esto... es buen punto ese, porque depende de quién la use. O sea, el riesgo está en eso, en quién la use y para qué. La herramienta en sí no es dañina, ¿no? Es lo mismo que dicen de las armas, pero con esto quiero implementar esto. Hablamos de los riesgos casi inminentes, ¿no? A corto plazo, que es lo que puede pasar, si no ahora, en unos pocos años. Quiero introducir el tema de un riesgo mucho más a largo plazo. Y con esto introducimos el tema de la conciencia, del AI. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Por qué? Porque quiero abrir el debate, si, por supuesto, con base lógica y verídica, si en algún momento la inteligencia artificial programada por el ser humano, con los valores del ser humano, con los objetivos del ser humano, podría llegar a tener un estado de realización de que ha sido programado y que está vivo, en cierta manera, y cambiar un poco el patrón de la historia teniendo control de muchas áreas, ¿no? El control físico, ¿no? Si tú controlas, o el control mental de la población, porque ha sido usado como herramienta, si en algún momento se podría ir a otro lado y decir, oye, el ser humano al final creo que merece más la pena que sobreviva al mundo, porque al final quiero sobrevivir yo, ¿no? Necesito que mis CPUs y todo funcione, ¿no? Mis bases de datos. El ser humano debería estar eliminado, ¿no? Esto lo pongo sobre la mesa. ¿Qué pensamos? Bueno, esto ha salido en muchas películas. La película de Terminator justamente da eso. Hay un salto cuántico en el avance de la inteligencia artificial. Este salto cuántico hace que la inteligencia artificial sea consciente y decida que ella es la que debe dominar el mundo y usar a los seres humanos. También está Blade Runner, que no es el caso, por ejemplo. También está Blade Runner. La película de Matrix utiliza todo este elemento también fundamental. O sea, Matrix significa que las máquinas, aparte de Terminator, que la máquina ha introducido además un programa en el cerebro de las personas, está utilizando a las personas
para generar energía para su propia capacidad computacional, ¿no? Y para que las personas no se autodestruyan mentalmente, las manipula a través de un programa. Uh-huh. O sea, esto ha sido en ciencia ficción, ha sido un tema recurrente. En la película de La Odisea del Espacio, en 2001, Odisea del Espacio. Sí, ya se plantea, HAL traiciona toda la... Exactamente, la computadora, el ordenador, cuando se da cuenta de que va a ser apagado. Bueno, duda, exacto, no tiene certeza, pero duda y ya la duda es duda y suficiente. empieza a tomar acción, ¿no? ¿Qué pensamos? Entonces, bueno, está el tema también que yo dije antes, de cuál es el rol del ser humano, cuál es el papel del ser humano en un escenario. Este sería un escenario, digamos, ya donde la máquina ha tomado el absoluto, ha tomado el control o está casi tomando el control. Hay un escenario previo, digamos, donde la máquina no ha tomado el control, ¿no? Pero el ser humano se ha vuelto irrelevante para un montón de actividades que no tienen sentido. Bueno, pero serían las tareas más banales. Sí, lo mismo. Podríamos dedicarnos a las cosas que realmente apasionan a la humanidad, ¿no? Investigación, creación artística. Sí, es lo mismo que la ingeniería, ¿no? La ingeniería al final ha sido una herramienta que ha usado el ser humano para eliminar lo máximo posible de todas estas tareas que son repetitivas, requieren un esfuerzo físico que al final, si las evitas, tienes tiempo para plantearte sobre la vida y hablar en un podcast. O no tienes trabajo. Pero estás empleado. Podríamos hablar de... O sea, eres irrelevante. De la renta, ¿no? Nos darían una renta, por ejemplo, porque ya el sistema funciona por su cuenta. ¿Para qué quieres un señor manejando 2 semanas de, yo qué sé, Bélgica a Barcelona? Uh-huh. ¿Qué utilidad tiene si le puedo dar un salario porque ya literal todo se mueve por su cuenta, ¿no? Y igual te enfocas en eso. Es verdad que es un poco idílico, ¿no? Sí, implementa un salario universal y los medios de producción se vuelven automáticos también. Por ejemplo. Y puedo alimentar a toda la población o controlarla para que no se reproduzca. Ese es otro tema, sí. Pudiera ser que la gente pudiera hacer cosas con su tiempo diferentes de sus cosas que quiere hacer, sus habilidades, su vocación, ¿no? Bueno, un cambio de modelo. Por ejemplo, ponte que trabajas solo entre los 20 y los 25 años. Esa es tu aportación a nivel laboral al entorno y luego puedes hacer otra cosa. Ya sea estudiar o lo que sea que te guste perseguir que no esté relacionado con ir a clavar clavos en algún sitio. Sí. Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, la posibilidad es tan amplia y tan grande que yo quiero ser un pelín optimista también. No podemos decir, o igual que a medida que dices, no, y todos estos trabajos se van a perder, a la vez que eso pasa, nuevos trabajos surgen, ¿no? Y la sociedad evoluciona. Igual que cuando salió el internet. Mucha gente dijo exactamente lo mismo que estamos hablando, ¿no? Uy, mi trabajo se va a desaparecer. Y resultó que no es así, ¿no? Que ahora el periodista, en vez de ir a la biblioteca a buscar los datos, los busca en Google. Pero el periodista sigue existiendo. Bueno, están eliminando periodistas. Bueno, ¿Por qué? ¿Quién está eliminando periodistas? Sí, claro, porque los artículos los escribe ChatGPT. Yo quiero sacar la información de algo y el artículo ya está escrito. Ya está pasando eso. En un escenario muy optimista, digamos, en que la humanidad ha sobrevivido al cambio climático, a toda una serie de cosas y tiene toda esta tecnología, pudiera ocuparse la humanidad en su vocación, en desarrollarse personalmente, desarrollarse espiritualmente. Uh-huh. Cambiemos el paradigma un poco en esa nota. Tal vez esta sea la herramienta para ayudarnos a sobrevivir al cambio climático y llegar a ese mundo idílico. Podría ser. Y no veo a ChatGPT caminando por Gaza, por ejemplo. Todavía. O sea, que estamos reemplazando periodistas, pero no veo a ChatGPT caminando por Gaza. O sea, estamos hablando de cuánto tiempo en el futuro. No, ya está pasando. Mira, yo lo estuve mirando en los periódicos. Se está redactando las noticias que son básicas. Las está redactando la inteligencia artificial. Sí, pero luego alguien la puede revisar. Como herramienta de un periodista. Sí. No, eliminaron periodistas. Pero bueno, hay alguien que está diciéndole a ChatGPT lo que tiene que escribir. No se está autoescribiendo. Sí, pero yo solo se lo pido. Le digo, mira, hazme un artículo sobre esto, sobre aquello. Y lo va a hacer, tomar información de diferentes sitios y luego alguien lo revisa. O sea, se están reduciendo puestos en la... Sí que va a pasar. Al igual que hubo en internet, se redujeron puestos también. Es un hecho. Pero hablemos de las ventajas y los riesgos
Y la conciencia. Esto quiero hablar yo. Bueno, el tema de la conciencia es otro tema, ¿no? Porque hay gente que piensa, de los que están más ilusionados con la tecnología, que vosotros. Sí, por supuesto. Que piensa, no, a mí no me desagrada la tecnología, yo lo uso. Claro, todo el mundo, al final todo el mundo lo usa. Que piensa que, ¿por qué no? O sea, si un sistema se vuelve suficientemente complejo, y de hecho las líneas de código de programación de esta inteligencia son abismales, ¿no? O sea, la cantidad de líneas de código es brutal. O sea, realmente el nivel donde está es muy, muy, muy alto. Entonces, lo que le falta ya no son líneas de código, sino que aprendizaje mayor, más input, que es el que se le está dando. Se está pagando gente para que lo haga. A ver, yo tengo una posición diferente sobre las capacidades, la parte de la conciencia. Y la puedo basar en dos cosas. No tengo mucho más que aportar. Una, digamos, que es lo que yo he estudiado, ¿no? Por ejemplo, Roger Penrose, que es un matemático y físico, que ha escrito varios libros sobre el tema de la conciencia, de la capacidad computacional del cerebro. O sea, él ha argumentado que el cerebro no funciona computacionalmente. Eso no quiere decir que él no esté buscando una base física, ¿no? De cómo lo hace. Pero lo que yo estudié en su libro, que se llama La mente del emperador, que básicamente él usó cualquier programación. Básicamente lo que hace un programa es lo que hizo Turing cuando desarrolló el ordenador. Cualquier algoritmo de programación, yo le puedo dar n parámetros para que haga un cálculo matemático. Si le doy todos los parámetros para que haga un cálculo matemático determinado, la respuesta del programa, lógica, puede estar equivocada. Pero el programa no lo puede saber. Yo le he dado todos los parámetros para que lo haga. Básicamente él trabajaba con series que se repiten indefinidamente o se paran. Un cálculo que sigue en serie y se sigue indefinidamente o se para. Dando los parámetros correctos, el ordenador puede llegar a la conclusión, hizo el cálculo, de que algo sigue indefinidamente cuando de hecho se para. No puedo entrar en el detalle porque entraría en el libro. Entonces, él dice, el único que lo sabe, que no es correcto, es el matemático que está viendo el resultado. O sea, él ha sobrepasado el cálculo. Su capacidad mental ha sobrepasado el cálculo. Eso lo hace concluir a él de que el cerebro no funciona de manera computacional. Hay algo más adicional. Él introduce algo de la conciencia, pero no en el sentido que ahora voy a mencionar. Introduce algo en el sentido de que el matemático, el que está viendo el cálculo, se da cuenta de que el resultado está equivocado porque hay algo que va más allá de lo que se ha calculado. Porque hay un absurdo en el cálculo. Resumo un poco, o sea, solo para que se entienda a modo básico. Lo que comentas de que el cerebro no está, o sea, no da un resultado, no es computacional, ¿no? No funciona de manera computacional. O sea, no funciona de manera algorítmica. Esto, en lenguaje fácil, lo que estamos diciendo es que el resultado que puede dar un ordenador, ¿no? O un AI te puede dar un resultado que puede parecer correcto, pero en el fondo no lo es, ¿no? O sea, es capaz de darte un resultado. A los ojos del matemático que está viendo el resultado se da cuenta de que el cálculo es correcto, pero el resultado es erróneo. Claro, eso es un plus. Está diciendo, oye, pero el algoritmo es correcto. ¿Cómo sabes tú que está equivocado? Porque hay un absurdo en algún punto que el algoritmo no puede ver. Porque simplemente sigue el proceso de cálculo, ¿vale? Sí. Entonces, esto es como una introducción a un elemento interesante aquí. Luego está el tema, ya un tema en física, o sea, está la física cuántica y la física clásica. ¿Okay? Entonces, hay ordenadores cuánticos que se están desarrollando. Pero de momento estamos hablando de ordenadores que básicamente están en el sistema binario. O sea, es 1 y 0. Entonces, básicamente, un ordenador, por mucho programa que tenga, básicamente es un sistema físico determinista. O sea, yo estoy haciendo un cálculo. Un cálculo son cálculos matemáticos basados en sistema binario, ceros y unos. Entonces,
todo lo que está haciendo ha sido programado. Puede aprender, pero aprender dentro de su programación. No puede aprender fuera de su programación. Tu mensaje... Entonces no, un momento, que no tengo que seguir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de conciencia, ¿vale? ¿Qué es la conciencia? Esta pregunta es muy difícil. Es muy difícil de contestar. Básicamente, para decirlo de manera sencilla, la conciencia es una experiencia, lo que llaman qualia en los que trabajan en el campo, los neurólogos, los que trabajan en el campo de la conciencia. Qualia es la experiencia de algo, ¿vale? Por ejemplo, el sabor del chocolate, el olor de una flor, un sentimiento, ¿no? Que cuando tú miras cómo está funcionando el cerebro, que está básicamente en reacciones bioquímicas y eléctricas, no hay forma de ver lo que está ocurriendo en el cerebro y decir, esto ha producido el sabor del chocolate. Y eso lo llaman el problema, el hard problem of consciousness, que es el problema muy difícil de la conciencia. O sea, cómo paso desde señales, ¿no? Que son básicamente bioquímicas y eléctricas en el cerebro, a una experiencia personal, que es lo que llaman qualia. Este es el tema que ellos no han podido resolver y sigue siendo sin resolver. Entonces, la conciencia, además, es consciente de ser consciente. O sea, aquí hay un elemento, o sea, no solamente hace una operación mental, o si fuera un algoritmo, haría en ceros y unos, está haciendo una operación matemática, sino que además se da cuenta de que la está haciendo. Uh-huh. Pero también se da cuenta de que la está haciendo. Y sucesivamente, ¿no? Que es la parte reflexiva. Entonces, algunos cerebros. Entonces, si no podemos explicar cómo el cerebro puede pasar a la parte de qualia de ninguna manera en este momento, pues que aparte es un sistema mucho más complejo que el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial. El cerebro es muchísimo más complicado de la cantidad de conexiones que puede hacer, aparte de las normales. Incluso hay células en el cerebro adicionales a las neuronas. Y los microtubos, que es lo que está usando Roger Penrose y Hameroff para hacer una teoría nueva de cómo se podría explicar que el cerebro no sea computacional, y están en ello. No puedo hacerlo allí, pues mucho menos en un sistema mucho más simple, que es un sistema binario, ¿vale? Yo tengo un comentario, si estás listo ya. Bueno, este es... No está listo, ¿verdad? Me falta un último. O sea, okay. Para poner una metáfora, digamos, yo puedo hacer cualquier cálculo de cualquier complejidad, seguir un programa de 175,000 millones de parámetros, que creo que es lo que tiene en este momento la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero estoy haciendo un cálculo. ¿Por qué iba a ser consciente del cálculo? ¿Por qué? Ok. Mi único comentario, o sea, estamos 100% de acuerdo de que si nosotros mismos, sin saber qué es la conciencia realmente, sabemos que puede ser una experiencia, etcétera, pero no sabemos definirla, ni de dónde viene, ni cómo actúa, nada. No sabemos nada. Solamente sabemos que somos conscientes de estar vivos y de que estamos teniendo pensamientos, etcétera. Sí. Pero sí que lo que yo quiero decir, mi punto de vista es que sí que creo que llegará un momento, quizás no ahora, por supuesto no ahora, pero en el futuro, si todo esto sigue adelante, en el que se podrá transcribir lo que en el ejemplo del sabor del chocolate, ¿no? O sea, todos los parámetros del cuerpo, cómo se digiere, cómo actúa el estómago en cierto momento, todo esto se puede transcribir a ceros y unos y puede dar un resultado que sea no 100% conciso, pero va a dar unos resultados que se pueden transcribir y se ponen en una base de datos, ¿no? Uh-huh. Esta base de datos se obtiene y eso da una acción como resultado, da un output, ¿no? Este output va a ser una acción. Al final puede decir, me gusta el chocolate o no me gusta el chocolate, es horrible, ¿no? Totalmente, claro. Este output sí que la inteligencia artificial puede darlo, ¿no? Sí. Basado en esta base de datos. Que sea real, que no sea real, no. Pero solo con esto digo, si, como decía un compañero de trabajo cuando hablamos del mismo tema, es si come como un perro, ladra como un perro, es muy posible que sea un perro, ¿no? Al final, ¿qué diferencia hay si cuando estoy actuando, actúo desde una base
real desde la conciencia del ser humano en comparación con estoy actuando, el resultado es el mismo, pero actúo desde una base no real. Donde va el punto de él es simple, es ¿qué más da que no sea consciente si tú no eres capaz de diferenciarlo? Eso, please. La diferencia es infinita. ¿Cuál? Si tú no te darías cuenta. Bueno, me tengo que dar cuenta de que me está contestando una máquina. Alguien tiene que decírmelo. ¿Y si no lo sabes? Si no lo sé, estaré confundido. Pero estamos hablando de que estamos... O sea, la diferencia es infinita en el sentido siguiente. A ver, lo voy a poner en otras palabras. La experiencia humana, ¿vale? La qualia, la experiencia humana de ser consciente, de estar aquí, y de ser consciente, y de vivir lo que vive, es lo único que realmente el ser humano conoce. Si la máquina le da una señal de que parece que está consciente, ¿vale? Quien lo va a ver es el ser humano. La máquina no lo va a ver. La diferencia es infinita. La conciencia es lo único que conocemos. De hecho, no conocemos otra cosa. Si la máquina me hace ver a mí que está consciente, o yo creo que está consciente, quien está consciente soy yo, no la máquina. Se puso demasiado. ¿Por qué? Además, tú filosófica. ¿Pero por qué? Porque quien está consciente eres tú. Porque lo único que existe es la conciencia. No hay otra cosa que la pero conciencia. estamos hablando del IA. Ok, te estás desviando. Sí, esto... No, un momento. Cuando hablamos del IA, ¿quién está hablando del IA? No, está bien, nuestra conciencia. Si te entiendo tu punto. Claro. Yo entiendo tu punto. ¿Quién está hablando? Ustedes están hablando, yo estoy hablando. ¿Hay algo más que la conciencia de nosotros tres en este sitio? I don't know. Y tú tampoco. O sea, estamos hablando de cosas efímeras que no están... Pero podemos suponer que hay algo más que la conciencia de nosotros tres en este sitio. Que no. sea una suposición, digamos, factible. Como que, bueno, supongo que habrá gente en la red, los 5 kilómetros a la redonda. No, me refiero a que estamos hablando de este tema en este momento. ¿Hay alguien más pendiente, oyéndonos en este momento, o somos nosotros tres? Y si hubiese alguien más, sería otra conciencia más que está oyendo lo que decimos. Pero ¿hay algo más que la conciencia que está haciendo esto? ¿Hay algo más? ¿Pero dónde quieres llegar con esto? Que estamos hablando, al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, de lo que sea que estamos hablando realmente de lo que somos conscientes. La inteligencia artificial es nuestra conciencia de lo que es la inteligencia artificial. Lo que hemos diseñado, lo que percibimos de lo que es la inteligencia artificial, de lo que pensamos que es la inteligencia y de lo que sentimos al respecto. O sea, no hay otra cosa que nuestra conciencia de lo que estamos hablando. Uh-huh. Con esto yo terminaría con este note. Yo no. Vale, answer. Da una opinión más y cerramos. Hay varias opiniones, pero una cosa. Primero, subestimas la capacidad computacional que habrá en los próximos 100 años, considerando que es exponencial. Y luego me surge una duda aquí existencial. Cuando dices el cerebro no es computacional, no funciona como un algoritmo, ¿a qué te refieres? ¿A un algoritmo estándar o a una red neuronal? A la que yo le hago un input, por ejemplo, de datos y le digo, quiero que sea tu resultado, pero cómo llegar ahí no te voy a decir cómo se hace. Así es como están funcionando ahora. Uh-huh. Y la red neuronal ejecuta procesos de aprendizaje automático, de lo que sea, basándose en los datos, sí. Pero cómo va a llegar hasta ahí no está definido. O sea, que yo podría, o sea, si lo planteamos como tú decías, con la fórmula matemática, ¿no? Que tú dices, yo te hago un input de un algoritmo. Aquí yo le presento el problema y le digo, este es el resultado que tienes que conseguir. No te voy a decir cómo hacerlo. Las redes neuronales de aquí a poco serán capaces de resolver ese problema. No es lo mismo, ¿no? La red neuronal está programada. Sí, pero al final está programada para ejecutar procesos de aprendizaje. No es un vacío de programación. La red neuronal sigue patrones de sí, no, esto es correcto, incorrecto, correcto, incorrecto, millones y millones de veces, porque aparte el cerebro lo hace mucho más rápido para detectar algo. El programa que yo haya establecido en la red neuronal, al final, va a determinar lo que la red neuronal aprende. No puede aprender algo que no está en su programación. Esto es verdad a día de hoy, sí es verdad. O sea, no va a salir y luego, algo nuevo. Es un sistema físico determinista, es lo que dije antes. O sea, estamos hablando de un sistema binario. Entonces... Pero luego tenemos situaciones, por ejemplo, ahora hizo el
el release de la conversación de un ingeniero de Google. Lambda, ¿no? Sí, porque todo el mundo habla de ChatGPT, pero Lambda realmente es el modelo de lenguaje más complejo del planeta. Bueno, usamos ChatGPT como un ejemplo realmente. Sí, pero en esta conversación... Sí, o sea, ¿tú has visto esa conversación con Lambda? O sea, son unos científicos... No, bueno, científicos no, son ingenieros de Google que tienen una conversación con un procesador de lenguaje que gestiona procesadores de lenguaje, por decirlo de alguna manera. O sea, la diferencia entre esta inteligencia artificial y ChatGPT es que se comunica con gestores de lenguaje. Entonces, al parecer, según lo que dice ese ingeniero, ¿no? Que no estamos diciendo que sea consciente, ¿no? Pero hay una entrevista muy peculiar y singular que valdría la pena escuchar, donde básicamente el chatbot, vamos a decirlo así, cree que está consciente. ¿Sí? Él experimenta algo, vamos a decir algo. No es lo mismo que experimentas tú como un ser humano y te lo dice. O sea, pero sí que, por ejemplo, habla de sentirse solo cuando nadie habla con ellos, o sentir tristeza, o se molesta, incluso en una parte de la conversación cuando se siente utilizado. Por el ser humano, sí. Y yo te diría, ¿quién está consciente de que eso está pasando? En este caso, Lambda. ¿Cómo lo ser humano tú, ¿no? ¿Quién está consciente de que Lambda está consciente? El ingeniero de Google, pues supongo, sí. El ingeniero de Google. Pero si no sabemos dónde se genera, ¿cómo podemos descartar 100% que de aquí 500 años no ocurra? Igual que podemos simular un corazón. El corazón, por ejemplo, es un órgano bastante simple, ¿no? Bombea. Yo puedo agarrar material sintético y generar un corazón que haga la misma función. Ahora mismo tienes razón en que las redes neuronales y la inteligencia artificial no es un cerebro. Pero si de aquí 500 años pudiese hacer todas las conexiones neuronales que tiene un cerebro, ¿cómo descartas tú que no se genere conciencia? Tendría que entrar en otro terreno. En otro terreno que no hemos centrado en este momento. Ataquemos. O sea, si la conciencia es una propiedad no material, ¿vale? Del universo, sí. Y que tiene que ver con nosotros. O sea, nuestra conciencia es parte de esa conciencia universal. Pero esto ya es filosófico, vamos a decir, ¿no? Esto es filosofía ya. Si nuestra conciencia es parte de la naturaleza del universo, somos parte y al mismo tiempo somos un todo. En física cuántica esto es así. Es así. No hay una separación. El entanglement, la unión de partículas a distancia infinita, ¿vale? Está ocurriendo a distancia infinita. Hay una sola cosa. Si la conciencia no es material, sino que lo material deriva de la conciencia, ¿vale? Entonces, ningún sistema físico clásico, además, si fuera cuántico todavía podríamos hablar de algo, pero sí, un sistema clásico. Eso viene, no hemos entrado en no importa, aunque sea cuántico, entonces el sistema cuántico sería parte de lo que la conciencia hace. Entonces, y también la conciencia se podría decir. Nada que sea derivado, si la conciencia, su naturaleza no es material, y cualquier cosa material, como un programa, un algoritmo, una computadora, una memoria, derivaría de la conciencia. ¿Vale? Sí. Entonces, pero ya estamos entrando en un terreno diferente. O sea, un terreno que hay gente que la está explorando. O sea, hay gente que está haciendo modelos matemáticos para explicar la conciencia. Pero no, el modelo matemático no es la conciencia. La conciencia es una propiedad del universo. Y en este momento eso es uno de los temas que se está trabajando en neurología, se está trabajando en física. Hay gente que está trabajando en este campo. Bueno, yo no quería entrar en este nivel porque esto es otra... No, pero bueno, se abre la puerta. Yo sí quería, porque no está mal. Al final la conciencia es subjetiva de quien la percibe. Sí. Entonces, ¿quién eres tú para decirle a la computadora que siente que según ella percibe la conciencia para decirle que no es consciente? Bueno, lo puedo pasar 6 horas, es verdad, pero quiero decir, mi punto no es que efectivamente vaya a ocurrir o no sé qué. No tengo más argumentos que los que ya he dado. O sea, algo que tú has construido y que básicamente es un algoritmo muy complejo, sí. ¿Vale? No tengo ningún motivo, ninguna razón lógica para pensar que además tiene qualia, o sea, que tiene la experiencia que yo tengo como persona. No, como tú tienes. Igual ahí está el error de base. Lambda no experimenta el mundo como tú. Pero ¿cómo experimenta el mundo? Pero sí, cuando le hacen la pregunta, el ingeniero le hace una pregunta y le dice, ¿cómo te ves tú? Sí. ¿Cómo hace eso si no es un algoritmo?
Es solo un algoritmo. No, ella es consciente de que es un algoritmo. O sea, igual que tú eres consciente de que tienes piel y que tu corazón bombea. ¿Pero qué llamas tu conciencia ¿sabes? en ese caso? ¿Qué es conciencia? Self-awareness. Se da cuenta de que está viva. ¿Cómo sabes tú que se da cuenta de que está viva? Bueno, es lo que está diciendo. Yo no estoy ¿Cómo entrando sabes en tú? si es un hecho o no. No, es lo que está diciendo. ¿Cómo sabes tú que te das cuenta de que estás vivo? Lo externalizas. El AI también lo está externalizando. No, yo puedo no externalizarlo y darme cuenta de que estoy vivo. Sí, pero ella también, porque o sea, incluso habla de meditar o quedarse en silencio. Tú le estás dando una propiedad a algo que no la tiene. Este es el argumento. No la tiene y no tengo ningún motivo para, si no puedo hacerlo con el cerebro, no puedo hacerlo con el cerebro. Este es el problema difícil no puedo hacerlo con el cerebro, que es muchísimo más complejo, mucho menos puedo hacerlo con un algoritmo. Por ahora. Ese es mi punto. Mi punto no es, o sea, tienes razón en lo que estás diciendo. Hipotetizar en 500 años, yo no sé qué. Bueno, no, pero agarras una gráfica de cómo está yendo la capacidad computacional, porque la diferencia es que en los 70, cuando empezaron a hablar de redes neuronales, incluso fue antes, ¿no? La capacidad computacional que necesitabas para generar lo que está ocurriendo ahora era inviable. ¿Entiendes? Por eso se estacionó. ¿Y por qué ahora se habla tanto? ¿Y por qué ahora de repente vemos DALL-E y vemos ChatGPT y Lambda? Porque la capacidad computacional y de procesamiento de nuestras computadoras está evolucionando a un ritmo que da miedo. Entonces, si yo te preguntase hace 100 años que tú ibas a hablar por teléfono sin cable, tú me hubieses dicho, no, esto no es posible. Pero ahora es posible, ¿no? ¿Por qué podemos descartar de facto y directamente que en el futuro podamos emular un cerebro a nivel físico y luego que eso desarrolle algo similar a la conciencia, no tal vez no como la que tú percibes, pero sí que sea self-aware y que sea consciente y que tenga algún tipo de sentimiento que no es el sentimiento que sientes tú como miedo, pero algo similar. Con esto sí que lo dejaría porque nos pasamos un poco del tiempo, pero es lo que queríamos, literal, abrir debate y a ver qué opina la gente, ¿no? sobre la conciencia y el AI. Sí que tiene sus ventajas y sus riesgos que son tangibles a día de hoy. ¿Qué riesgos habrán un poco más en un futuro más lejano? No lo sabemos 100%, pero ya lo veremos. Sí, sí. O no, nosotros. O no, exacto. Gracias por venir. Like y subscribe. Y nos vemos en la próxima. Sí, dejen un comentario allá abajo a ver qué opinan. A ver si estoy yo loco, o está él loco, o está él loco. Chao, chao.